Informe 24, con Jania Novel. Ay, pues bueno, abrimos la semana con estos temas muy, muy dolorosos. Fíjense que entre 2020 y marzo de 2026, la organización Causa en Común ha documentado al menos 3.036 masacres en México. 3.036, no es cosa menor. Y son entendidas como eventos donde 3 o más personas son asesinadas. O sea, en la masacre de este número que rebasa las 3.000 le tenemos que multiplicar para saber cuántas personas, más o menos, en promedio, han perdido la vida en nuestro país. Fíjese, y únicamente en este año, 2026, suman alrededor de 60 casos. 60 casos. Para lo que lleva el año, es muchísimo, ¿no? Esto equivale a una masacre diaria. Vamos a tratar de entender este fenómeno, vamos a platicar, vamos a conversar con nuestro querido amigo David Saucedo, especialista en temas de seguridad, consultor precisamente en estos asuntos. David, te saludo con gusto. ¿Qué nos dicen estas cifras sobre la situación de violencia en México? Son pavorosas, incluso parece que hay un subregistro de este tipo de eventos de alto impacto en algunas entidades. Causa en Común hace estas métricas con base en los reportes periodísticos, es decir, la revisión de los casos que son dados a conocer por los medios de comunicación nacionales, locales en las entidades del país y en algunos casos internacionales. Sin embargo, se tiene conocimiento de que hay lamentablemente muchos multihomicidios que ocurren de manera velada en zonas apartadas del país, como por ejemplo las masacres de migrantes que son secuestrados y que no se contabilizan sino hasta que son encontrados sus cadáveres en las así llamadas narcofosas. En todo caso, la cifra ya en sí misma, como la presenta Causa en Común, es pavorosa y las motivaciones para que se den estos multihomicidios es multicausal. En algunos casos, los grupos criminales asesinan, cometen estas masacres con el objeto de calentar la plaza, es decir, provocar que las fuerzas de seguridad pública se concentren en algún punto en particular y dejen otras regiones descubiertas que los grupos criminales desean apoderarse. En otros casos, el objetivo de estas masacres es mandar un mensaje al grupo rival aplicando una táctica de exterminio, no solo asesinando a los halcones, narcomenudistas o sicarios de un grupo contrario, sino también a todas sus familias. Esto es lo que explica los asesinatos en velorios, en fiestas patronales, cuando entran sicarios a una vivienda y asesinan a incluso menores de edad, bebés, personas de la tercera edad, sin ningún tipo de vínculo criminal, pero el objetivo evidentemente es lanzar este mensaje de muerte, provocar la dispersión del grupo rival. En otras ocasiones son actos de auténtico narcoterrorismo. Sabedores de que hay grupos criminales que están conectados con las autoridades políticas de alguna región, lo que hace el grupo contrario es generar masacres en anexos, en plazas públicas, en restaurantes, con el objeto de provocar una erosión del partido político, del alcalde, del gobernador que respalda a un grupo contrario. También hay ocasiones en las que se hace este tipo de masacres por el cobro de derecho de piso. Si algún dueño, propietario de alguna cantina, de un restaurante, está trabajando con un grupo rival, realizando el pago de derecho de piso o bien vendiendo droga en su establecimiento, será blanco de algún ataque del crimen organizado. Como verás, el crimen organizado lo que ha hecho es prácticamente generalizar este tipo de prácticas con motivos muy, muy diversos. David, dime una cosa, ¿en qué momento se rompió? No sé si tenían códigos o respeto, hablamos de delincuentes, ¿no? De terroristas, pero ¿en qué momento se rompió esta parte donde el narco no se metía con la familia, con las mujeres ni con los niños? Porque hoy es un destazadero a sangre fría, ¿no? Sí, definitivamente. Se dejaron atrás estos viejos códigos que tenían los capos de la vieja guardia y actualmente muchos grupos criminales están siendo conducidos por los así llamados narco-juniors, que no traen en su ADN el mantener este tipo de protocolos y de acuerdos. En ocasiones los gobiernos imponen de manera vertical el seguir este tipo de prácticas. Por ejemplo, en la Ciudad de México operan muchos grupos criminales locales y foráneos, pero el gobierno de la ciudad persigue de manera selectiva a aquellos grupos criminales que realizan este tipo de prácticas de multihomicidios, de masacres. Este es un mensaje que mandan las autoridades a los demás grupos criminales de que podrá tolerarse actividades como el robo de vehículo de alta gama, el narcomenudeo, pero lo que se va a perseguir de manera muy contundente son las masacres, y esa es la razón por la cual varios líderes de mafias locales como la Unión Tepito, la Antiunión, el Cártel de Tláhuac están en custodia, porque pasaron esta línea muy delgada
de especie de modus operandi, modus vivendi que tenían las autoridades de la ciudad con las mafias criminales que operan aquí en el centro del país. Y hoy es correcto decir, David, que una masacre diaria ya se volvió parte de la realidad del país. Así es, lamentablemente esto antes solo estaba circunscrito a ciertos estados del norte, en donde que había esquemas de gobernanza criminal, Tamaulipas, Durango, Sinaloa de mucho tiempo atrás, Baja California, pero poco a poco los grupos de crimen organizado se han ido expandiendo hacia otros estados del país, del centro, del sur, del Pacífico Sur, del Golfo, en donde no había como tal este dominio criminal, y ahora los grupos del narcotráfico van imponiendo este tipo de prácticas. Quizá los primeros en desatar este tipo de ataques fueron los Zetas, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, toda una brigada que cambia de bando, se pasa al lado del Cártel del Golfo, y empezaron a realizar este tipo de prácticas. Los demás grupos del narcotráfico, para no quedarse atrás y no ceder ante el horror de las prácticas que realizaban los Zetas, empezaron a realizar lo mismo. Cártel de Sinaloa, Familia Michoacana, los Beltrán Leiva, muchos grupos del narcotráfico que no acostumbraban a realizar este tipo de multihomicidios, de repente empezaron a realizar esta misma práctica. Y hay otros grupos un poquito más nuevos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que desde su surgimiento tenían como práctica común realizar este tipo de ataques en contra tanto de las corporaciones de seguridad pública como de otros grupos de narcotráfico rivales. Hoy por hoy, como cuántos, no sé, cárteles, decisiones, ramas, los que se pelearon y se dividieron, como cuántos hay en el país, David. ¿Hay más o menos un mapeo? ¿Están contabilizados? ¿Sí? Hay estimaciones. El gobierno federal calcula que hay algo así como 600 grupos del crimen organizado en todo el país, entre cárteles grandes, medianos y pequeños. Me parece que Lalo Guerrero en Lantia tiene una estimación un poco superior, de más de 1,000 organizaciones diseminadas por todo el país. La verdad es que es un mapeo móvil, es una fotografía de momento, porque en el bajo mundo criminal se dan las alianzas, las cohesiones, también la extinción de grupos criminales. Es algo que solo se puede tener con un espacio de tiempo muy breve. Los mapeos van cambiando prácticamente mes con mes, en ocasiones de manera muy clara y notoria, como lo que ocurrió con la fractura al interior del Cártel de Sinaloa, o en ocasiones de manera velada, como lo que se sabe ahorita está sucediendo al interior del Cártel Jalisco Nueva Generación, después de la muerte del Mencho, sí, en donde tiene conocimiento de que hay una serie de desprendimientos, de fracturas, pero que no se han dado a conocer y que nos enteraremos quizá en ocasiones hasta un año después. Y todo esto, ¿este fenómeno es inevitable o pudo haberse prevenido? El esparcimiento de tantos grupos, la corrupción dentro de las autoridades que les han dejado pasar tan libremente y bueno, la inevitable participación del narco en la política. ¿Se pudo haber evitado esto, David? Bueno, lo cierto es que la hiperfragmentación que tenemos de grupos de narcotráfico actualmente en México es similar a la que se dio en Colombia en la década de los 90. En el caso de México quizá hay algunos componentes adicionales. En primer término, la fragmentación de cárteles se da de manera más fuerte luego de que el presidente Felipe Calderón le declarara la guerra al narco. Sí. Esto producto de estas dificultades que él tuvo para llegar al poder, esta competencia tan cerrada electoralmente con Andrés Manuel López Obrador, y Felipe Calderón utilizó la guerra contra el narco como una herramienta de legitimación interna. Sí. Digamos que esta fue una decisión política para obtener una legitimación después de un proceso electoral sumamente cuestionado. En segundo término, también los norteamericanos respaldaron esta propuesta, lo siguen haciendo. Ellos contemplan que es necesario fracturar a los grupos del narcotráfico para disminuir su capacidad de transporte y comercialización de drogas hacia los Estados Unidos. Esto no necesariamente es así, pero es la perspectiva que tienen ellos y la que siguen instrumentando y por la que siguen presionando al gobierno de Claudia Sheinbaum. Tampoco teníamos en el radar hace algunos años el incremento exponencial del consumo de drogas ilícitas en los Estados Unidos. Esto genera que haya toda una serie de proveeduría local en México, de distintos grupos de macrocriminalidad, del crimen organizado, que están haciendo envíos de drogas hacia los Estados Unidos. O sea, si hay demandas, si hay compradores, si hay consumo, pues aquí hay con qué, ¿no? Prácticamente la ecuación resulta muy sencilla. Y para cambiar esa tendencia, ¿qué necesitaríamos? ¿Una estrategia integral o qué se podría proponer?
Depende de lo que se quiera combatir. Si los norteamericanos persisten en frenar la introducción de fentanilo hacia los Estados Unidos, el porcentaje de fentanilo que se produce directamente en México es poco en realidad. El grueso del fentanilo sigue siendo, viene del oriente, de China. Tendría que haber una negociación, un acuerdo entre China y Estados Unidos, porque México es prácticamente un país de paso, aunque ya hay un porcentaje creciente de fentanilo made in México. El grueso de la producción de fentanilo y de los precursores vienen del oriente. Tendría que haber una negociación forzosamente entre Donald Trump y el gobierno chino para llegar a un entendimiento sobre este tema. China no lo quiere hacer porque pone en la mesa la negociación del tema de Taiwán y los Estados Unidos no están dispuestos a vender a un aliado comercial estratégico allá en el oriente. Entonces esa situación, en tanto que China y Estados Unidos no se ponen de acuerdo, pues México va a seguir pagando las consecuencias, porque es el país en el que el 90% del fentanilo que llega a los Estados Unidos pasa. Sí. Si el objetivo es frenar como tal las muertes en los Estados Unidos, estamos hablando entonces de un problema de salud. Me parece que tendría que avanzarse en la legalización de cierto tipo de drogas blandas. Pero también hay una corriente contraria en los Estados Unidos a este respecto. Si lo que buscamos es frenar la violencia en México, pues podríamos empezar por disminuir los envíos de armas, sobre todo fusiles de asalto. Sí. Estados Unidos hacia México, el 70% de las armas que se utilizan en México por parte de los cárteles viene de los Estados Unidos. Tampoco veo que el Partido Republicano, la Asociación del Rifle, el propio Donald Trump, estén dispuestos a frenar o a poner límites a la libre venta de armas de fuego de Estados Unidos hacia México, porque es un negocio muy lucrativo. De acuerdo con estimaciones de la propia ONU, incluso genera más ganancias la venta de armas que el consumo de la venta de drogas ilícitas. Tampoco se ve que haya condiciones para tal efecto. Es decir, tendrían que cuadrarse muchos círculos para empezar a disminuir la situación de alta violencia que hay en el país. Y eso no necesariamente va a ocurrir en el corto plazo. Lo que tenemos es, de manera adicional, si el tema es combatir a la inseguridad en México, tendría que haber cuando menos duplicarse el presupuesto que se da en materia de procuración de justicia y seguridad pública. México invierte más o menos, hacia ojo, 6% del PIB anual, aprox. Tendríamos que duplicar ese porcentaje, pero para duplicarlo tendría que haber necesariamente una reforma fiscal o reducir el presupuesto que se asigna para los programas sociales federales, es decir, los programas de transferencia de alta rentabilidad electoral que instrumenta la presidenta Claudia Sheinbaum. No se ve cómo, no se ve dónde. No se ve cómo, pues lo que nos dices creo que es bastante gráfico. Tendríamos que cuadrar el círculo. Parece imposible esa ecuación matemática, pero ahí está la clave. Me parece también que es falta de interés, ¿no? Ahí no solo estas cifras evidencian la magnitud de la crisis, sino también la urgencia de una respuesta efectiva. Nos has dado los pasos, la clave, la estrategia. Yo creo que no quieren escuchar, oídos sordos. No entendemos por qué. Cada quien tiene un interés, cada quien tiene su verdad y cada quien tiene sus perspectivas precisamente hacia elecciones. David, pues bueno, ahí está el problema. También estamos planteando las posibles soluciones a esta ecuación muy, muy complicada, si lo aceptamos, pero no imposible. Te agradezco mucho de nueva cuenta el análisis y arrancamos la semana, bueno, pues con estos temas tristes, crudos, crueles, pero que hay que hablarlos, hay que visibilizarlos para entenderlos y para proponer sobre todo. Gracias, Jania. Te mando un fuerte abrazo. Ojalá que en el próximo proceso electoral algunos liderazgos políticos tomen el toro por los cuernos y empiecen a aplicar las reformas urgentes que requiere el país para abatir este fenómeno tan lamentable que se da en varias regiones del país, las masacres, los multihomicidios y la violencia homicida. Ojalá que así sea. Es David Saucedo, consultor y experto en estos temas de seguridad. Hacemos una pausa y regreso de inmediato. No se vayan, volvemos.